En este video hablaremos sobre la presidencia de Menem. ¿Quién fue Carlos Saúl Menem? Les daré una breve introducción. Carlos Saúl Menem fue un expresidente de la Nación Argentina entre los años 1989 a 1999. Asumió apelando a los postulados históricos del peronismo. Una vez en el gobierno, tomó un rumbo totalmente opuesto al proclamado en la campaña. A continuación, escucharemos a Sergio Tede y a Analía Verónica Díaz darnos su punto de vista acerca de diferentes medidas y sucesos que tomó a través de su presidencia. ¿Qué opinas acerca del paquete de medidas del gobierno de Menem? Si se entiende el paquete de medidas que tomó con la convertibilidad, fue unas medidas necesarias, aunque no agradables, para frenar la hiperinflación que venía de la época de Alfonsín. Bueno, el paquete de medidas del gobierno de Menem surge ante una necesidad que había dejado el gobierno de Alfonsín, ya que esto un hueco en lo que era la parte económica, llegando a una hiperinflación, que entonces el gobierno de Menem lo que intentaba era hacer un paquete de medidas para poder estabilizar esa parte. Yo creo que el paquete de medidas de cierta forma estaba bien pensado, pero mal logrado. ¿Te acordás sobre qué trató el Plan Bonex? ¿Qué opinas sobre él? Bueno, el Plan Bonex era una de las medidas que yo me refería en la primera respuesta, que no fue agradable, porque tengo entendido que fue una confiscación de los depósitos por un tiempo bastante prolongado, los depósitos bancarios que tenía la gente, y bueno, eso obviamente que si bien fueron bonos que después se terminaron pagando, la gente que precisaba el dinero los tuvo que malvender. Así que como toda medida confiscatoria no fue buena. No sé si había otra posibilidad en ese momento, pero conceptualmente no fue buena. Con el Plan Bonex lo que se intentaba lograr era reducir la liquidez de los ahorristas. Entonces se les había ofrecido poder cambiar sus ahorros por bonos a futuro, que si bien sí podían cambiarlo, atentaban contra la propiedad privada de las personas, ya que no podían disponer de sus ahorros, o sea, en varios casos ahorros de toda su vida. ¿Podrías hacerme una breve opinión sobre qué llevó al dictado de los indultos y cuáles fueron sus alcances? La intención inicial de Menem fue tratar de pacificar un poquitito lo que había pasado en los 70. El problema que había pasado en los 70 había sido tan grave, que si de los dos lados no se mostraba arrepentimiento, no era fácil la pacificación. Así que una de las medidas era sacarle la responsabilidad a los dos lados que habían estado en una lucha bastante cruenta y bueno, eso fue lo que decidió hacer Menem. Bueno, los indultos surgen como bajo un texto de un proceso de reorganización nacional en donde se dejaban en libertad civiles y militares que habían cometido delitos durante la dictadura. Esta reorganización nacional no era tan así, por lo que yo creo que fue totalmente inconstitucional. De hecho, años después se dieron la nulidad de estos indultos en los casos específicos de crímenes de lesa humanidad. ¿Podrías hablarme sobre el plan de convertibilidad? ¿Qué recordás y opinás sobre él? Bueno, el plan de convertibilidad, que yo decía que para llevarlo adelante fue necesario, entre otras cosas, el Plan Bonex, fue un plan que en realidad trajo tranquilidad de tener la mínima inflación en el planeta, cuando nosotros éramos ejemplo de inflación permanente desde la década del 40, sino un poquito más atrás, hasta los 90. Bueno, el plan de convertibilidad fue como llegar a la gloria de la presidencia de Menem,
lo que se intentaba hacer era darle solidez a la moneda nacional, equiparándola con el dólar, una unidad que en la realidad no existía, pero en ese momento Menem se había vuelto el ídolo del 90% de los argentinos, ya que se podía acceder a bienes y servicios, que en otro momento, con la diferencia de la moneda con el dólar, no se hubiese podido hacer. Pero obviamente esto fue el fracaso universal de la presidencia de Menem y de nuestra economía. ¿Recuerdas cuáles fueron los objetivos del proceso de privatizaciones? Sí, bajar el gasto público. Las empresas del Estado son siempre deficitarias y generan un mal servicio. Nosotros en Argentina tenemos muchísimos ejemplos. Recordar solo lo que era la telefonía nacional con Entel, donde uno tenía que pedir un teléfono de línea y esperar 7, 10 años, que por ahí con suerte y dándole una propina, vamos a decir, a la gente de la compañía, uno podía lograr tener un teléfono de línea. Cuando ocurrieron las privatizaciones, por un lado se buscó bajar el gasto público que genera toda la empresa en el Estado, dar un mejor servicio, y que realmente fue una modernización de los servicios esas privatizaciones. Sí, en el proceso de privatización lo que se intentaba lograr era una estabilidad, ¿no? Bajar el déficit fiscal que se tenía por la deuda externa. Entonces se tomó como que las empresas o bienes públicos y petroleras eran la mejor opción para ser vendidas a acreedores del exterior, que tenían un interés ya sobre estas empresas, logrando a través de su venta poder generar, por un lado, pagar parte de la deuda, generar más ganancias, ya que ni siquiera el gobierno podía hacerse cargo de esas empresas de una manera eficiente, de estas empresas. Entonces fue como el negocio redondo, la privatización de las mismas. ¿Qué impacto tuvo la política del gobierno de Menem en el plan laboral y qué efectos incluyó la flexibilidad laboral? En esa época se permitió, si no se precisaba gente en determinado trabajo, daban los retiros voluntarios. En las empresas del Estado, cuando se privatizaron, como toda empresa del Estado, les sobraba gente y por eso, entre otras cosas, dan pérdida. Entonces, ese grupo de gente que se le dio la posibilidad, dándole un dinero para que ellos renunciaran y no fuesen echados, bueno, después trajo como consecuencia mucha desocupación. ¿Qué recuerdas sobre las modificaciones institucionales introducidas por la Reforma Constitucional de 1994? Danos tu opinión sobre ellos. Fue para habilitar un periodo de reelección más a ninguno que había. Antes había periodo de 6 años, donde uno podía ser presidente, y me parece que en el 94 lo que habilitó es a permitir una reelección, pero con periodos de 4 años. En vez de tener uno de 6 sin posibilidad de ser reelecto, eran 2 de 4 si el pueblo volvía. Bueno, la reforma de 1994 lo que incorpora en la Constitución son los derechos llamados de tercera y cuarta generación. También los derechos del pueblo, como derecho a la paz, el derecho al patrimonio común de la humanidad, a la protección de los datos personales. O sea, yo creo que sinceramente existía una laguna dentro de la Constitución a través del avance de la sociedad. Llegó un momento que eran necesarios su incorporación. No fue una incorporación pacífica porque los opositores sostenían que eran inconstitucionales, pero igualmente se incluyeron y creo que fueron una muy buena decisión. Muchas gracias por responder estas preguntas. ¿No?